Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación les da la más cordial bienvenida a nuestra presentación del compendio de fichas de programas federales para municipios. Agradecemos la participación de las autoridades de los estados y municipios que nos acompañan en este espacio. Les invitamos a que lo disfruten y esta información relevante sea de su utilidad. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión, ya sea un sismo, pérdida de conexión a internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. Gracias por su comprensión. A nombre del INAFED me permito transmitir un saludo afectuoso por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y me permito presentar a mi compañero, el maestro Ignacio Bonilla López, director de Asistencia Técnica y Desarrollo Regional, a quien doy el uso de la voz para que nos brinde el mensaje de bienvenida y presentación de esta tarde. Adelante, por favor, Ignacio, te escuchamos. Muchas gracias, Andrea. Pues muy buena tarde tengan todas las personas que nos acompañan en esta sesión el día de hoy, en la que presentaremos lo que denominamos el compendio de fichas informativas de programas federales, que en esta ocasión corresponde a la edición 2022, ¿verdad? Lo que nosotros buscamos fundamentalmente por medio de este tipo de publicaciones, pues es poder apoyar a los gobiernos municipales con información que les sea de utilidad. En este caso particular, lo que nosotros buscamos es que los municipios tengan a la mano información sobre los distintos programas federales existentes que les pueden apoyar para el desarrollo de proyectos. Como sabemos, en los gobiernos municipales hay pues muchas necesidades y también, como sabemos, en muchas ocasiones, pues los recursos propios de los municipios, pues no alcanzan para el desarrollo de proyectos. Y en ese sentido, pues las distintas dependencias y entidades del gobierno federal cuentan con una serie de apoyos que están orientados precisamente a poder atender aspectos muy específicos que están alineados pues con los propios propósitos que tiene el gobierno federal por medio del Plan Nacional de Desarrollo. Es así que cada entidad y dependencia federal desarrolla diversos programas que están orientados a atender necesidades específicas. Algunos son programas que van orientados directamente a la atención de personas, de la población beneficiaria. Sin embargo, también hay otro tipo de apoyos que requieren de la participación de alguien más. Puede ser el gobierno estatal, puede ser el gobierno municipal o algún otro. Y lo que se busca por medio de estas intervenciones, pues es precisamente que se puedan desarrollar proyectos específicos para que a partir de esa identificación de necesidades se puedan atender de manera integral esas necesidades por medio del desarrollo de un proyecto. Lo que nosotros hacemos con este compendio de fichas de programas federales, pues es precisamente identificar esos apoyos que van orientados a los gobiernos municipales para que se pueda principalmente desarrollar proyectos que estén orientados a la atención de esas necesidades. Como sabemos, hay muchos programas del gobierno federal. En este compendio no se busca eh, elaborar una ficha específica para cada uno de esos programas, porque muchos de estos programas, como decía, son de instrumentación directa, es decir, que no requieren de la participación de un tercero. Obviamente, estos programas nosotros no tenemos el interés de mostrarlos, porque si bien son de una importancia muy grande, en realidad lo que nosotros buscamos es poder identificar esos apoyos que requieren de la participación de, en este caso, los gobiernos municipales para que por medio de esto se puedan desarrollar estos proyectos. Entonces, lo que vamos a hacer en esta sesión, pues es precisamente el poder revisar estos apoyos que son los que van orientados hacia los gobiernos municipales, ¿verdad? Y bueno, nuestro interés fundamental pues es que los gobiernos puedan tener información de primera mano sobre esos apoyos. Como sabemos, los programas federales son generalmente de vigencia anual
Entonces, de repente se publican las reglas de operación y en muchas ocasiones, pues no da tiempo de revisar con detalle todas las reglas de operación para ver pues en qué están publicadas. Entonces, nuestro propósito pues es poder apoyar en cierta manera en proporcionar la información esencial de estos programas para que ustedes de primera mano pues, puedan identificar precisamente en qué consisten estos apoyos federales. Entonces, pues sin más, y si les parece bien, vamos a comenzar con esta presentación. Entonces, permítanme un segundo para que podamos compartir pantalla y podamos realizar esta presentación. Perfecto. ¿Me pueden indicar si ya se ve, por favor? Muy bien. Muchas gracias. Sin más, vamos a iniciar con la presentación. Como les decía, nosotros en el INAFER elaboramos esta publicación precisamente con el sentido de poder brindar información que sea de relevancia y de interés para los gobiernos municipales. Este compendio, pues, es un esfuerzo de este instituto para precisamente el poder facilitar esa información a todos los funcionarios municipales que estén encargados de identificar los distintos recursos y de poder hacer las gestiones necesarias ante las distintas instancias federales. Lo que nosotros queremos fundamentalmente es dar a conocer los aspectos relevantes de los programas federales, en este caso del año 2022, con el objetivo de que los funcionarios públicos municipales que estén interesados, pues tengan ese panorama de los distintos apoyos que hay de las distintas entidades y dependencias federales para el desarrollo de proyectos pues, que son de carácter social, ¿verdad? Y para ello, lo que vamos a hacer es poder revisar en términos generales, pues, en qué consiste esta publicación, para que a partir de ahí podamos hacer una revisión sobre los programas que están contenidos en esta publicación. De tal forma que vamos a ver, en primer término, pues, qué son los programas federales y el compendio de fichas de los programas federales, además de, pues, las propias características que comprenden los programas federales y el marco jurídico al cual se sujetan, para posteriormente poder ver el ciclo de programas federales y a partir de ahí ya hacer la desagregación de los distintos programas que existen. Y bueno, vamos a empezar por esta parte esencial. ¿Qué son los programas federales? Nosotros vamos a entender a los programas federales como un conjunto de instrumentos que desarrolla el gobierno federal y que están orientados a atender problemáticas específicas que tienen una prioridad nacional. Como todos sabemos, la política pública que se desarrolla a nivel federal parte de ello y es de un plan que es el Plan Nacional de Desarrollo, en el cual pues se articulan esas distintas acciones que se van a llevar a cabo para poder atender las distintas problemáticas que hay en el país. Pero ¿cómo es que se van a instrumentar estas distintas acciones? Principalmente por medio de programas. Entonces, es aquí en donde entran los distintos programas que están articulando las distintas dependencias y entidades del gobierno federal. Y entonces, lo que se hace es que cada una de estas dependencias y entidades formula los programas a partir de determinados elementos, en donde primero se parte de un diagnóstico, ¿verdad? ¿Cuál es esa situación que existe según esas atribuciones que tiene la dependencia? Sabemos que cada dependencia pues existe, tiene una razón de ser. Y esa razón de ser pues está orientada precisamente a atender determinadas situaciones o problemáticas que se dan en el país, pero necesita partir pues de un diagnóstico para saber exactamente en qué consiste esa problemática. A partir de ahí, entonces, se definen prioridades y ya es que se establecen las distintas estrategias para poder atender esas problemáticas. Sabemos que en el ciclo presupuestario, pues se están distribuyendo recursos a las distintas dependencias precisamente para poder desempeñar sus funciones y poder operar los programas. Entonces aquí es en donde se hace esa asignación de recursos y pues se establecen los mecanismos de instrumentación. ¿Cómo se hace esto? Pues por medio principalmente de las reglas de operación de estos programas, que pues es
la parte esencial que a nosotros nos interesa conocer, porque ahí es en donde se establece ya de manera muy específica en qué consiste el programa específico y cómo es que está operando. Que esa es una de las partes esenciales, porque ahí es en donde nos dice quiénes pueden participar, cuáles son los requisitos de participación, cuáles son los distintos tipos de apoyo que se proporcionan, cómo es que se van a integrar los distintos expedientes y los proyectos, cómo se van a distribuir los recursos y los tiempos específicos para poder participar. Entonces, bueno, las reglas de operación son esenciales, ¿verdad? Y a todo esto, pues sí es importante que nosotros consideremos algunos aspectos esenciales. En este caso, de los programas federales que a nosotros nos interesa, es importante que se considere en primer término la participación articulada de los distintos órdenes de gobierno. Obviamente el gobierno federal, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales, porque es por medio de estos, de los gobiernos estatales y los gobiernos municipales, que se llevan a cabo o se ejecutan los distintos programas, ¿verdad? Y también es importante que se puedan identificar esas necesidades que existen de la población. A final de cuentas, cuando se desarrolla un proyecto, es porque se está identificando una necesidad que existe en nuestro municipio y que a partir de ese proyecto, pues se van a articular un conjunto de acciones orientadas precisamente a atender esa problemática. Los programas federales generalmente son apoyos, es decir, son recursos que se destinan a la instancia ejecutora para que desarrolle ese proyecto. Y generalmente lo que se busca es que pueda existir una aportación complementaria de esta instancia ejecutora. De manera general, es un 50% de aportación federal, 50% de aportación de la instancia ejecutora. Pero eso puede variar. Depende mucho de las propias especificaciones que se hagan en los distintos programas. Hay programas que nos dicen que el apoyo puede ser mayor o puede ser menor dependiendo de esas especificaciones. Por ejemplo, nos pueden decir, este programa apoya con el 50% de recursos del costo total del proyecto a los municipios, siempre y cuando cuenten con estas características. Pero si cuentan con estas otras características, por ejemplo, puede ser por grado de marginación o desarrollo social, pues se les puede dar un porcentaje adicional, ¿no? Entonces, todo depende, ¿no? De determinadas características que se especifiquen. Y también puede ser, por ejemplo, el caso de financiamientos, ¿no? Puedes decirse, pues bueno, yo otorgo un financiamiento, es decir, un recurso que va a ser a manera de crédito y que pues tú me vas a ir regresando en el tiempo según lo que nosotros vayamos acordando, ¿verdad? Generalmente el primer tipo, es decir, el subsidio es el que predomina, en donde pues les decimos que se establece un porcentaje o un tope, un monto máximo de apoyo para poder desarrollar el proyecto. Y a partir de ahí, el restante pues debe de provenir pues de la instancia ejecutora. También es importante considerar que lo que se busca pues es atender aspectos específicos como son, por ejemplo, el desarrollo de infraestructura o el desarrollo de acciones de carácter social. Todas ellas encaminadas a poder atender determinadas prioridades y que generalmente están asociadas precisamente a poder atender esas necesidades que existen en el municipio y sobre todo, y esta es una característica fundamental, pues de la población más necesitada. Entonces, lo que se verá en los distintos programas federales generalmente es que están orientados a poder atender a las personas o localidades que presentan los mayores grados de marginación o de rezago social, según lo que se especifique en las propias reglas de operación de cada programa federal, ¿verdad? Y un aspecto fundamental, pues, es que estos programas federales se encuentran plasmados en el presupuesto de egresos de la federación. Entonces, ahí es donde vamos a ver cuál es esa relación que existe de programas que van a estar vigentes en determinado periodo y los montos que se les está
así, ¿verdad? Y un aspecto fundamental, pues es que derivan de un proceso de planeación, que como decíamos, todo parte del Plan Nacional de Desarrollo y que todo debe estar alineado a este plan. Entonces, cada uno de estos programas va a tener un objetivo que va a estar alineado precisamente a algún objetivo que esté planteado en el Plan Nacional de Desarrollo. Vamos a ver ahora algunas de las características de los programas federales. Primero, decíamos que los programas federales son generalmente subsidios. Esto significa que se va a dar un recurso a la instancia ejecutora, en este caso los municipios, y que este recurso no va a ser retornado, no se va a regresar al gobierno federal siempre y cuando se ejerza en su totalidad. Pero obviamente hay algunas restricciones que están enmarcadas pues, en la distinta normatividad que existe. Y que vamos a ver más adelante. Por lo pronto vamos a adelantar que, dado que estos son recursos que provienen del gobierno federal, no pierden ese carácter. Entonces, eso es muy importante que nosotros lo podamos tomar en cuenta, porque esto está alineado con el punto 5, que es que son auditables. Es decir, los recursos se otorgan a la instancia ejecutora con el objetivo de que desarrolle ese proyecto específico. Si desarrolla el proyecto, pues debe demostrar las acciones que se han desarrollado respecto a ese proyecto y que obviamente el recurso que se ejerza esté alineado a estas acciones y que se pueda comprobar que efectivamente ese recurso se está gastando pues en lo que se está planteando. De otra forma, si no se logra comprobar en qué se ejerció o simplemente no se ejerció ese recurso, pues es dinero que se tiene que regresar a la tesorería de la federación en los tiempos que se estipulan. Y que en ese sentido sí es importante que tengamos mucho cuidado en cómo se está ejerciendo el recurso, porque nunca pierden ese carácter federal. Siempre va a conservar el carácter federal, por lo mismo, pues debemos nosotros tener mucho cuidado en cómo lo estamos ejerciendo y en poder demostrar en qué lo estamos ejerciendo. La segunda característica importante es que se trata de recursos gestionables. Es decir, nosotros vamos a tener que hacer algún tipo de gestión de estos recursos. Por ejemplo, sabemos nosotros que recibimos recursos del gobierno federal por distintos cauces. Por ejemplo, están las transferencias federales en vía participaciones, vía aportaciones. Y ahí no se tiene que hacer nada. Ya está establecido en la distinta normatividad las reglas específicas para distribuir estos recursos año tras año. Entonces ahí nosotros no tenemos que hacer nada, a diferencia de los recursos que provienen de programas federales, en donde obviamente pues nosotros tenemos en primer término que identificar esos apoyos, y si esos apoyos se alinean a lo que nosotros necesitamos, entonces que tenemos que hacer la gestión ante las distintas dependencias según el programa de que se trate y cumplir pues con todo lo que está especificado en las reglas de operación para poder acceder a esos recursos. También visto desde la perspectiva de los gobiernos municipales, son recursos extraordinarios. ¿Por qué? Porque pues estos, una vez que nosotros gestionamos esos recursos, los recibimos, pero los recibimos por una única ocasión, ¿verdad? No es que hagamos la gestión y ya nos vaya a llegar de manera periódica un recurso, ¿verdad? Sino que nos llega por una única ocasión y ahí pues ya nosotros tenemos que hacer el ejercicio de los recursos en los tiempos que estén estipulados, ¿verdad? Y el cuarto punto, pues, es que estos recursos, pues, también son concursables, ¿verdad? Es decir, nosotros vamos a hacer una gestión y con base en esa suficiencia presupuestaria que exista para cada programa federal y con base en el cumplimiento de los distintos requisitos que se especifiquen en los programas federales, que nosotros podremos acceder a esos recursos. Si nosotros, por ejemplo, queremos hacer una gestión, pero ya la hacemos ya muy a fines de año,
pues lo más probable es que ese recurso ya incluso ya se haya distribuido entre las distintas instancias ejecutoras y ya se haya ejercido. Entonces, obviamente, ahí pues ya nosotros no vamos a poder acceder, ¿verdad? Entonces, aquí también es muy importante que nosotros tomemos en cuenta que cuando se abran las ventanillas, nosotros pues prácticamente ya debemos estar listos con el proyecto y con el expediente para poder ingresar a la dependencia federal respectiva y ya que nosotros pues podamos ser de los primeros en poder recibir esos recursos. Eh, perdón, en la medida en la cual nosotros nos tardemos, pues obviamente la fila ya va a estar ahí. Va a haber otros municipios antes y dada esta limitación de recursos que cada dependencia federal tiene, pues tendremos que estar a la espera de que pues exista esa suficiencia presupuestal para que podamos nosotros obtener esos recursos. También otro aspecto fundamental pues es que ya les comentaba que estos recursos son auditables. Dado que no pierden ese carácter federal, pues se sujetan a la distinta normatividad federal que existe y por lo mismo pues debemos ser responsables en el ejercicio de estos recursos. Y el último punto pues es uno que ya les comentaba y es que se rigen por reglas de operación o lineamientos. Y pues es importante que nosotros podamos revisar las reglas de operación ya en el caso de que estemos interesados en participar en un programa para poder ver con todo detalle qué es lo que se solicita y entonces podamos integrar nuestro proyecto con base en lo que se está estipulando en las reglas de operación. El marco jurídico pues es muy amplio. Decimos que estos recursos que se asignan a las instancias ejecutoras no pierden ese carácter federal. Entonces es importante que nosotros podamos revisar lo que corresponde a el marco normativo federal para ver entonces qué es lo que se está estipulando y podamos hacer un ejercicio de estos recursos responsable, ¿verdad? Y en ese sentido, pues existe, por ejemplo, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que pues ya nos especifican entonces cómo nosotros podemos hacer el ejercicio de estos recursos y las obligaciones que tenemos cuando nosotros recibimos esos recursos y en su caso la integración que se debe de hacer a la tesorería de la federación en caso de no utilizarlos. Pero recuerden también que cuando hablamos de programas federales estamos hablando de que existe una alineación. En primer término decíamos que con el Plan Nacional de Desarrollo y que obviamente está en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con todo esto lo que se busca es que cuando nosotros hagamos un proyecto, este proyecto pues se pueda alinear obviamente en primer término pues a nuestro Plan Municipal de Desarrollo, ¿verdad? Y a los distintos planes que existan a nivel municipal, como puede ser el plan de ordenamiento territorial, el ordenamiento ecológico, de desarrollo urbano, etcétera. Todo debe estar alineado, pero también debe estar alineado a la normatividad que existe en los otros órdenes de gobierno. Por ejemplo, al Plan Estatal de Desarrollo y a las distintas leyes estatales que existen y obviamente a las leyes federales. Es decir, nosotros debemos de planear de manera muy concreta qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Para que de esa forma, entonces lo que nosotros vayamos desarrollando, pues esté alineado con eso, con el distinto marco normativo. Y entonces los proyectos que nosotros vayamos a desarrollar tengan un impacto en la población, dado que ya está especificado en el marco federal, ¿verdad? Entonces sí es muy importante que nosotros cuando desarrollemos un proyecto podamos alinearlo pues a la normatividad municipal, estatal, federal y que de esa forma entonces nosotros al tratar de cumplir con la atención de una problemática local, pues también estemos contribuyendo, perdón, al cumplimiento de distintos objetivos que hay a nivel estatal y a nivel federal. ¿De acuerdo? Luego, otro aspecto fundamental que nosotros debemos de revisar es el correspondiente al ciclo de los programas federales. Todo esto comienza
con la publicación de las reglas de operación. En este caso, generalmente las reglas de operación se publican en el mes de diciembre, los últimos días del mes de diciembre. En algunos casos llegan a publicarse entre el mes de enero, en ese mes de febrero, incluso en marzo, depende, ¿no? Pero la mayoría de los programas federales se publican en los últimos días del mes de diciembre. Entonces, hay una publicación en el Diario Oficial de la Federación y entonces ahí pues ya se sabe de manera muy específica cuál es el programa que va a existir y cuáles son las características de estos programas federales. Aquí es muy importante considerar que una vez que se publican los programas, pues nosotros ya debemos estar listos con nuestros proyectos para poderlos presentar ante las instancias federales correspondientes. Y es que cada programa establece la apertura de sus ventanillas específicas. Hay programas que nos dicen que las ventanillas están abiertas hasta que exista suficiencia presupuestaria. Hay programas que nos dan fechas específicas, por ejemplo, del día 10 de enero al 20 de enero, ¿no? Hay programas que nos dicen van a estar abiertas las ventanillas entre el mes de enero y el mes de marzo. Entonces, cada programa tiene sus tiempos específicos para recepción de proyectos, pero digamos, en promedio, los programas están abiertos durante el primer trimestre del año. Pero sí es importante que nosotros podamos revisar esos tiempos específicos que se establecen en las reglas de operación para que podamos ingresar los programas en los tiempos. Dado que si no lo hacemos de esta forma, pues bueno, se cierran las ventanillas y ya no es posible entregar proyectos. O en su caso, pues ya hay una lista grande de municipios que quieren acceder a estos programas y entonces pues nosotros tendremos que estar sujetos a que exista esa suficiencia presupuestaria o que los proyectos que presentaron los municipios que están antes que nosotros pues no cumplan con algún requisito y pues queden fuera, ¿no? Entonces aquí es en donde se da esta siguiente fase que es la de reasignación de recursos, en donde pues ya una vez que se definen aquellos proyectos que cumplen con todas las características, pues ya se va a aprobar estos proyectos y los que estaban hasta atrás que a lo mejor pues en un inicio parecía que no iban a tener recursos, pueden acceder porque hubo proyectos que no cumplieron con todos los requisitos. Y es muy importante también contemplar que ya una vez que se hace esa asignación de recursos, se deben de ejecutar durante el año corriente. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos ya nuestro calendario de ejercicio de recursos para que podamos ir a tiempo con este ejercicio, porque dado que tenemos tiempos muy específicos, pues es posible que nos venga al cierre del año y nosotros no logremos cumplir con con el ejercicio de estos recursos. Entonces, tomar en cuenta esto para que inmediatamente que recibamos los recursos, pues podamos ejercerlos. Y al final, lo que sucede, pues, es el cierre del ejercicio y viene la comprobación de los recursos, que pues esto se da en el mes de diciembre y a partir de ahí, pues nosotros ya debemos de tener nuestro proyecto ya realizado, ya cerrado y en su caso, pues, hacer el reintegro de recursos o comprobar cómo hicimos los recursos, que como decía, en caso de que nosotros hayamos ejercido los recursos en proyecto específico, pero que por alguna razón no logremos comprobarlos, pues es recurso que tenemos que reintegrar. Entonces, nada más tener mucho cuidado con esto para que podamos hacer un correcto ejercicio de los recursos, ¿verdad? Ahora, vamos a hablar de manera específica de este producto que es el compendio de fichas de programas federales. Decíamos, este compendio es una publicación del INAFE, que lo que busca es poder facilitar información a los funcionarios municipales encargados de la gestión de recursos ante las instancias federales para que se puedan desarrollar distintos proyectos. Como sabemos, hay distintos programas federales. Cada programa cuenta con sus reglas de operación y lo que nosotros hacemos es poder identificar esos aspectos esenciales que hay en cada programa para elaborar fichas en donde destaquen estos puntos. ¿Cuáles son estos puntos? Pues bueno,
Lo que se busca es poder identificar cuál es el objetivo de cada uno de estos programas. Un aspecto esencial, pues, es identificar a la población beneficiaria. Entonces, aquí es en donde nosotros sabemos a qué población específica va dirigido cada programa, así como la cobertura, para poder saber entonces a qué municipios va dirigido y saber si nosotros entramos como municipio dentro de esta cobertura. Otro aspecto esencial, pues, es la descripción del programa, en donde lo que hacemos aquí, pues, es ya describir ya de manera un poquito más amplia en qué consiste ese programa y los tipos de apoyo que se proporcionan. Entonces, aquí ya se dice, según la descripción de este programa, cuáles son esos montos o porcentajes que se asignan para los distintos componentes o vertientes de los que consta cada uno de estos programas. Otro aspecto esencial, pues, es el proceso de gestión. Generalmente, los programas federales tienen, en términos genéricos, un mismo proceso de gestión. Sin embargo, hay algunas particularidades. Entonces, sí es importante que se pueda considerar esto, porque pues ahí nos dice exactamente qué es lo que hay que hacer. En algunos casos, los proyectos se entregan directamente ante las ventanillas federales. En otros casos, los proyectos se entregan ante las instancias estatales. En algunos casos se establece de manera muy concreta la apertura de ventanillas para que nosotros presentemos los proyectos en los tiempos específicos. En otros casos salen convocatorias, entonces hay que estar atentos cuando salga la convocatoria el que a nosotros nos interese para que entonces podamos participar de esos recursos. Entonces, hay algunas variaciones y por eso es que nosotros incorporamos este proceso de gestión. Hay datos de contacto para que también nosotros, en caso de que estemos interesados en poder conocer aspectos específicos, sobre todo en cuanto a la integración del proyecto o el proceso de gestión, pues bueno, se establecen esos datos de contacto para que ustedes se puedan comunicar directamente con la unidad responsable del programa y que ya de esa forma ustedes puedan aclarar todas esas dudas que tengan. Y pues un glosario de términos, de algunos términos que a lo mejor no puedan ser claros o que requieran alguna especificación, bueno, también nosotros establecemos esto. Eh, ¿Para qué es que nosotros elaboramos este compendio de fichas de programas federales? Y generalmente, decíamos, facilita la identificación de apoyos. Generalmente, las personas que están encargadas de hacer estas gestiones ante las dependencias federales, pues bueno, ya tienen una noción de los distintos programas, ¿no?, que existen. Sin embargo, aquí sí es importante que pues de entrada pues tengamos claro, ¿no?, en qué consiste el programa, cuáles son los distintos tipos de apoyo, sin que tengamos que meternos en primera instancia a la revisión de las reglas de operación, porque en algunos casos las reglas de operación son muy exhaustivas. Entonces decíamos, eh, en un primer vistazo, nosotros podemos conocer si ese programa específico en el cual nosotros estamos interesados nos sirve o no nos sirve. Y entonces eso nos lleva al segundo punto, que es que nos permite conocer los aspectos generales para acceder a los programas federales. Entonces allá, como decíamos, nos establece las características propias de los programas y nos permite saber pues los tipos de apoyo que se proporcionan, las distintas vertientes de las cuales se compone el programa, los montos o porcentajes que apoya el gobierno federal, el proceso de gestión, etcétera. Entonces, ya nosotros con estas fichas que comprende el compendio de programas federales, tenemos esa noción general y que facilita mucho a los funcionarios municipales pues el identificar estos programas, ¿verdad? También permite identificar fechas clave. En cada una de las fichas que comprende el compendio de programas federales, nos establecen esas fichas, esas fechas importantes, como por ejemplo la de apertura de ventanillas, para que entonces nosotros podamos saber en qué momento podemos ingresar un proyecto. También permite identificar los montos o porcentajes máximos de apoyo.
y los recursos que están requiriendo a la instancia ejecutora, en este caso los gobiernos municipales, porque en la mayoría de los casos, si bien existe un apoyo federal, también se solicita una contraparte del gobierno municipal como instancia ejecutora. Entonces, que también, pues nosotros sepamos cuánto es lo máximo que nos puede apoyar el gobierno federal, tomando en consideración que pues nosotros debemos aportar el otro monto restante. Entonces, también para que podamos saber ese y sepamos si estamos en condiciones de poder complementar esos recursos. Y también permite identificar los tipos de municipios y o localidades que pueden participar como beneficiarios de estos recursos. Entonces también nos permite a nosotros saber, ¿no? Si por ejemplo nosotros estamos interesados en desarrollar determinado proyecto, pero a lo mejor va dirigido para determinadas localidades que nosotros podamos saber. Entonces, si estamos cumpliendo con esa característica o nos salimos de esta cobertura. Entonces, estos son algunos de los aspectos esenciales que se presentan en este compendio para que nosotros podamos saber de manera muy específica los aspectos generales de los programas, sus características y saber qué necesitamos para poder participar y si cumplimos con esas características esenciales, por ejemplo, en materia de cobertura, población objetivo. Podremos nosotros desarrollar un muy buen proyecto, pero si no cumplimos con características tan esenciales como cobertura, pues de nada servirá que tengamos un proyecto dado que no entramos dentro de la cobertura. Esta es la portada del compendio de fichas informativas de programas federales 2022, que es lo que vamos a presentar hoy, ¿verdad? Es decir, los programas que se muestran en este compendio son los que están ahorita vigentes. Y bueno, esta publicación está en línea en la página de internet del INAFE. Ustedes pueden entrar por medio de esta liga o por medio de sus celulares con este código QR, en donde directamente los lleva a donde está el compendio de fichas informativas y ustedes lo pueden descargar directamente a sus computadoras en formato PDF para que de esa forma, entonces, ustedes ya puedan consultar. Y pues este compendio tiene muchas ventajas, dado que pues la información que se facilita es información esencial y dado que se presenta a manera de fichas, es muy fácil identificar entonces los distintos apoyos con los que cuentan las dependencias federales y esas características esenciales. El INAFED ya lleva varios años trabajando con este compendio. Y lo que hacemos nosotros es publicar de manera anual esta publicación con los programas que estén vigentes. Entonces, sí es muy importante aclararles que lo que estamos revisando ahorita corresponde a los programas que están vigentes ahorita. Y que si regresamos a este ciclo de programas, pues bueno, vamos a ver que generalmente esa apertura de ventanillas que decimos que está de enero a marzo, pues ahorita dada esta época del año, pues las ventanillas ya están cerradas. Entonces, ¿para qué presentamos este compendio? Principalmente para que nosotros podamos en este momento conocer cuáles son los programas que existen en las dependencias federales, porque generalmente estos programas están vigentes durante todo un sexenio. Entonces, lo que se presente ahorita de programas, pues es lo que va a estar vigente durante el próximo año. Sabemos que se publican reglas de operación. Lo que hacemos nosotros con este compendio, pues es que inmediatamente que se publican las reglas de operación, nosotros las revisamos y elaboramos estas fichas. Generalmente hay cambios menores. Entonces, los cambios que se dan generalmente en las reglas de operación derivan de algunas modificaciones en los componentes de los apoyos o en cuanto a los requisitos que se piden para la integración del expediente, etcétera.
Es decir, en términos generales, la información que se muestra en este compendio no afecta lo que nosotros queremos mostrarles a ustedes, es decir, los aspectos generales del programa. Sin embargo, sí hay algunos aspectos que, por ejemplo, están relacionados con esos porcentajes o montos máximos de apoyo que sí se actualizan año con año, y lo que nosotros hacemos entonces es la revisión de estas características de los programas federales para poder elaborar este compendio y que esté disponible a principios de año, para que esté disponible cuando a ustedes les es de utilidad. ¿De acuerdo? Pero, no obstante, lo que nosotros ahorita mostramos, pues es de mucha utilidad para quienes, por ejemplo, pues todavía no tienen ese panorama y quieren saber qué apoyos hay, y que pues si están interesados o tienen esa necesidad, puedan ustedes entonces trabajar a partir de la identificación de estos apoyos con lo que es el desarrollo del proyecto. Y es que, como sabemos, el desarrollo de un proyecto lleva tiempo. Y como vemos en algunos casos en los programas federales, dado que tienen un tiempo de apertura de ventanillas corto, pues no es recomendable que ustedes comiencen a trabajar en el desarrollo de su proyecto hasta que se publiquen las reglas de operación del programa, porque dado este tiempo que se tiene, pues difícilmente tendrán listo el proyecto en el periodo que se está señalando de apertura de ventanillas. Entonces aquí lo ideal y lo que se les recomienda a todos es que estamos ahorita en muy buen momento, muy buen momento para poder empezar a trabajar en el desarrollo de los proyectos, para que prácticamente cuando se abran las ventanillas estemos listos con el proyecto y simplemente podamos revisar las nuevas reglas de operación y ver si hay algún cambio en esas reglas que afecte lo que nosotros estamos presentando. Es posible, es probable que no. Pero en dado caso de que haya allí alguna modificación, pues simplemente trabajar en esa modificación para que pues eso no nos lleve tiempo, ¿verdad? Y que entonces podamos nosotros presentar a tiempo el proyecto ante la ventanilla correspondiente y que de esa forma podamos acceder a esos recursos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos de tomar en cuenta? Que cuando vayamos a consultar las fichas de los programas federales, ya vimos los aspectos esenciales que contienen los programas federales. Sin embargo, cuando nosotros hagamos la consulta de las fichas, es importante que lo hagamos desde la perspectiva de las necesidades que existen en nuestro municipio. Y es que hay ocasiones en las cuales los funcionarios municipales lo que tratan de hacer es como identificar qué programas hay y tratar de meter proyectos en todos los programas para ver de dónde pueden jalar recursos, ¿no? Es decir, estamos partiendo de una lógica al revés. Aquí lo que se debe de hacer es, en primer término, identificar las necesidades locales para que el proyecto que se desarrolle esté alineado a esas necesidades. ¿Qué sucede si nosotros partimos en sentido contrario? Es decir, pues primero identificamos qué programas hay y después elaboramos el proyecto para que podamos bajar recursos. Pues lo que va a suceder es que no necesariamente el proyecto que nosotros estemos elaborando está alineado a esas necesidades locales. Entonces, lo que necesitamos nosotros hacer, pues es en primer término, identificar qué es lo que necesitamos en nuestro municipio, a partir de esas problemáticas o necesidades que nosotros vayamos identificando. También es importante que nosotros cuando trabajemos con un proyecto, pues podamos identificar las características de las localidades afectadas. Como decía, que en cada ficha se establece cuál es la población beneficiaria y la cobertura. Entonces, pues ver en primer término que se cumpla con esas características de cobertura. Pero también es importante que nosotros podamos identificar ya características específicas de esas localidades afectadas en cuanto a, por ejemplo, grado de afectación de la problemática, en qué medida está afectando esa problemática a determinada población
que nosotros tengamos muy en claro cuál es esa población. Y es que también, en muchos casos, se tiene identificado lo que queremos hacer, pero no quién es de manera muy específica la población afectada, es decir, la población objetivo. Y aunque suena muy básico, muy esencial, en muchas ocasiones no se identifica con claridad esa población. Entonces, también tener muy en claro cuál es esa población objetivo para que el proyecto que se vaya a desarrollar pueda impactar en esa población. También que se pueda plantear una propuesta de solución. Obviamente, ¿verdad? Partimos de primero definir cuál es esa necesidad o problemática y a partir de ahí definir cuál es la solución que va a tener esa problemática específica. Con eso, entonces, ya estamos en condiciones de poder elaborar un proyecto que parta de problema y solución. ¿Y eso a qué nos lleva? Una de las partes más importantes cuando nosotros hacemos una solicitud ante una dependencia federal, pues es el elaborar de manera correcta el proyecto que nosotros les estamos presentando. ¿Eso qué significa? Que cuando nosotros elaboremos un proyecto, debemos partir de un diagnóstico en donde se identifique claramente cuál es esa problemática y cuáles son las características especiales de esa problemática. A partir de ahí, entonces ya nosotros, una vez que tengamos bien caracterizada la problemática que existe en el municipio, plantear cuál es la propuesta para solucionar ese problema, en donde podamos definir entonces de manera muy clara cuáles son las distintas acciones que nosotros vamos a llevar a cabo para poder alcanzar esa solución. Es decir, lo que se requiere y que se recomienda es que cuando ustedes trabajen en el desarrollo de un proyecto, lo hagan a partir del uso de una metodología, de manera muy específica, la metodología del marco lógico, en donde lo que se busca es que se pueda identificar, en primer término, cuál es el problema, se pueda trabajar con el árbol de problemas, se pueda definir cuál es la propuesta de solución y se trabaje con el árbol de objetivos y a partir de ahí, entonces todo esto se pueda pasar a una estructura analítica de proyecto que es pasar de este esquema de árbol de objetivos a la definición de alternativas de solución. Es decir, se va a seleccionar las distintas alternativas de solución que derivan de este árbol de objetivos y entonces ya la pasamos a lo que es una estructura analítica proyecto, que es ya poder plantear una matriz de indicadores para resultados. Esto es muy importante porque lo que se busca es que se pueda plantear de manera muy específica el impacto que va a tener el desarrollo de un proyecto en la población objetivo. Si a nosotros no nos queda claro cuál es el impacto que nosotros pretendemos alcanzar, entonces, pues este proyecto no va a servir de mucho. Y esto es importante que nosotros lo resaltemos porque cuando se vaya a desarrollar un proyecto, pues debe de quedar muy claro esta población objetivo y el impacto o el cambio que se va a observar una vez que se instrumente este proyecto. Y es importante porque este es uno de los aspectos esenciales que observan las dependencias federales cuando identifican o cuando hacen la revisión de los distintos proyectos. Si nosotros presentamos un proyecto en el que no queda claro cuál es ese impacto, pues bueno, obviamente la dependencia va a decir, oye, pues tu proyecto le falta enfoque. Entonces, elabóralo bien para que sepa cuál va a ser ese impacto a partir de esas acciones que tú estás desarrollando. Y es que no olvidemos que al final de cuentas, las dependencias federales están invirtiendo en proyectos, están destinando recursos al logro de un proyecto. Entonces, obviamente, pues deben de cerciorarse de que ese proyecto cumpla con determinadas características, entre esta, pues el impacto que se está teniendo en la población objetivo. Y la matriz de indicadores para resultados precisamente nos permite identificar en los 4 niveles de la MIR, fin, propósito, componentes y actividades, cuál es el objetivo que se está planteando para cada nivel. Es decir, el resumen narrativo y poder medir por medio de indicadores para cada uno de estos niveles qué es lo que nosotros queremos alcanzar, alineado obviamente a metas muy específicas. Entonces nosotros planteamos objetivos, indicadores y metas. Entonces,
Nada más como recomendación, cuando trabajen ustedes con proyectos, háganlo a partir de el uso de la metodología de marco lógico. También, cuando nosotros vayamos a hacer la consulta de las fichas de programas federales, pues debe de quedar muy en claro quiénes son los responsables de gestión del programa y de su ejecución. Al final de cuentas, pues debe de haber un responsable que se encargue de pues, todo lo relacionado con la gestión del programa hasta la aprobación del propio proyecto y ya posteriormente la transferencia de recursos para que se puedan ejecutar las distintas acciones, ¿verdad? Otro aspecto esencial que se debe de tomar en cuenta es que se debe de contar con las distintas autorizaciones y permisos que requiera la ejecución de un proyecto. Es que también nosotros podremos tener un muy buen proyecto elaborado y tenerlo a tiempo en las ventanillas federales, pero si no contamos con las autorizaciones federales correspondientes, pues bueno, no podremos llevar a cabo la obra hasta que contemos con esas autorizaciones. Por ejemplo, una de ellas, la manifestación de impacto ambiental, ¿no? La mía, en donde pues obviamente lo que se busca es que pues nosotros en los casos en los cuales se requiera de una autorización como esta, pues la tengamos lista, porque obviamente lo que se busca es que las obras pues no tengan un impacto negativo en el lugar en el que se van a desarrollar, que al final de cuentas ese va a ser un impacto negativo en determinado medio ambiente y en la población que habita en ese lugar. Entonces, muy importante que podamos nosotros tener esas autorizaciones listas al momento de presentar los proyectos ante las instancias federales. Y obviamente los tiempos de ejecución, que ya es algo de lo que platicábamos hace rato, pues que se debe de cumplir pues con los distintos tiempos planteados en las reglas de operación, de tal forma que al mes de diciembre ya se hayan ejecutado las distintas acciones y ya estemos en condiciones de hacer la comprobación de los recursos. El compendio de fichas de programas federales de 2022 comprende los siguientes programas. Programas de la Comisión Nacional Forestal, de la Secretaría de Cultura, del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el del Instituto Nacional de las Mujeres, del Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas, de la Secretaría de Bienestar, de la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte, de la Comisión Nacional del Agua, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía y de Bancas. Y bueno, en ese sentido, pues sí es importante que nosotros tomemos en cuenta que como podemos ver aquí en este contenido, pues comprende un conjunto de programas. Por supuesto que hay más programas federales, pero que como les decía con anterioridad, estos programas no necesariamente requieren de la participación de una instancia ejecutora diferente al gobierno federal. Entonces, dada esa situación, nosotros nos enfocamos en estos en los cuales los municipios sí tienen una participación directa como instancias ejecutoras, sobre todo. Aquí lo que buscamos es eso. Porque en el caso de otros programas, los municipios pueden participar, pero tienen otro tipo de participación. Por ejemplo, como instancias difusoras o como instancias coordinadoras de ciertas actividades, ¿verdad? Pero aquí lo que nosotros hacemos es enfocarnos en estos programas en los cuales se requiere del desarrollo de un proyecto y que se pueda gestionar ante la instancia federal responsable para que una vez que se haga la transferencia de recursos, el municipio haga todas o sea responsable de implementar este proyecto y las distintas acciones que comprende, ¿verdad? Hasta su culminación. Entonces, vamos a hacer una revisión de estos programas de manera muy genérica, dado pues el número de programas y el tiempo disponible. Pero bueno, en primer término está el programa de apoyos al desarrollo forestal sustentable, que este es un programa de CONAFOR que lo que busca pues es poder proporcionar apoyos para llevar a cabo distintos tipos de acciones que pues estén orientadas a la protección, conservación, restauración e incorporación al manejo forestal sustentable
de los distintos terrenos forestales que existen en el país y que están dirigidos fundamentalmente pues a los poseedores, ¿verdad? De estos terrenos. Y para ello, este programa cuenta con distintos componentes, como es el de manejo forestal comunitario y cadenas de valor para el bienestar, que lo que busca fundamentalmente es poder desarrollar capacidades y transferencia tecnológica para que de esa forma quienes estén responsables de la ejecución de estos proyectos, pues bueno, puedan fortalecer esas capacidades que les permita un mejor manejo forestal. También está el otro componente que es el de plantaciones forestales comerciales y sistemas agroforestales para el bienestar, que lo que busca precisamente es el poder desarrollar proyectos en materia de plantaciones forestales comerciales, es decir, que se puedan desarrollar esos proyectos que permitan una explotación de los recursos sostenible, ¿verdad? Con fines comerciales, pero que permita que estos recursos pues no se agoten con el tiempo. También está el tercer componente, que es el de restauración forestal de microcuencas y regiones estratégicas para el bienestar, en donde lo que se busca principalmente es poder desarrollar estos proyectos de restauración forestal, es decir, de aquellos espacios forestales que ya tienen cierto grado de degradación, vayan eh, eh, lo que se busca fundamentalmente aquí es que esos terrenos que ya ustedes identifican que tienen algún grado de restauración, se puedan desarrollar proyectos que estén orientados precisamente a restaurarlos en su estado original. Entonces, aquí lo que se busca pues es poder proporcionar recursos que estén orientados precisamente a desarrollar este tipo de proyectos. Otro muy importante es el de servicios ambientales para el bienestar, en donde también se busca la conservación de los terrenos forestales, en donde por medio de un esquema de pago por servicios ambientales, pues se va a buscar pues que se puedan proporcionar estos incentivos económicos para que se pueda dar la conservación de estos terrenos forestales. Y el último es el de protección forestal para el bienestar, en donde lo que se busca es proteger a los terrenos forestales de situaciones como son plagas o incendios forestales, o en su caso, la atención de estos terrenos ya cuando se den estas situaciones. Y en este caso, en este último componente, los municipios pueden participar eh, ante una situación que se pueda presentar en el municipio. Eh, Luego, está la Secretaría de Cultura. En el caso de la Secretaría de Cultura se cuenta con el programa de apoyos a la cultura, que cuenta con distintas vertientes. Cada una de estas vertientes pues atiende objetivos muy específicos. En general, este programa lo que busca pues es poder alentar las expresiones culturales que existan en los municipios. En este caso, opera por medio de estas distintas vertientes. En la mayoría de ellas pueden participar los gobiernos municipales como instancia ejecutora. Está el caso de la primera vertiente, que es PACMI, que es apoyo a las culturas municipales y comunitarias, que apoya directamente a aquellas personas dedicadas al desarrollo de actividades culturales, en donde se da una prioridad pues a aquellos grupos en comunidades indígenas o afroamericanas, para precisamente que se pueda hacer la preservación de esas tradiciones que existen, y que los apoyos pues van orientados pues al desarrollo de esas actividades, como puede ser por ejemplo la adquisición de los distintos materiales que estén enfocados a poder promover sus actividades, como puede ser por ejemplo instrumentos musicales, ¿verdad? Vestimentas, etcétera. Entonces, este, este, esta vertiente pues está orientada precisamente a poder incentivar esas actividades particulares. El PAISEC es la siguiente vertiente, es el apoyo a la infraestructura cultural de los estados, que lo que busca pues es precisamente el poder desarrollar
la distinta infraestructura que se requiera para la promoción de las distintas actividades artísticas y culturales que se den en los estados y los municipios. Y pues es esta es una de las vertientes más importantes para los municipios porque por medio de esta vertiente se pueden gestionar recursos para ya sea la atención de esos inmuebles que ya existan en nuestros municipios y que requieren de algún grado de intervención para que estén en óptimas condiciones para poder desarrollar distintas actividades, como puede ser eh, obras de teatro, actividades musicales, muestras fotográficas, de pintura, etcétera, ¿no? Las distintas actividades que se den o que nosotros queramos promover en nuestros municipios, pero también para el desarrollo de la infraestructura en el caso en el que nosotros necesitemos una infraestructura específica. La otra vertiente es Foremova, que es el apoyo a comunidades para restauración de monumentos y bienes artísticos de propiedad federal. Y que como el nombre lo dice, lo que se busca, pues es poder eh, atender esos monumentos y bienes artísticos que existen en nuestros municipios y que a lo mejor ya tienen algún grado de deterioro y que por lo mismo, por medio de esta vertiente, pues nosotros podemos obtener los recursos para tenerlos en buen estado. El otro apoyo es el Profest, que es el apoyo a festivales culturales y artísticos, también para que se puedan desarrollar pues las distintas actividades que estén enmarcadas en festivales culturales o festivales artísticos. Si, por ejemplo, nuestro municipio se lleva año con año a cabo un festival, que es el festival del municipio, pues bueno, por aquí podemos obtener nosotros recursos para que se pueda financiar parte de las actividades de este festival. Y aquí, bueno, se otorgan recursos dependiendo de la antigüedad con la cual ya se lleven a cabo estos festivales, ¿no? El otro apoyo es el del apoyo a las ciudades mexicanas Patrimonio Mundial. Bueno, va orientado a aquellas ciudades que ya cuentan con esta categoría por la UNESCO, que son 10 a nivel nacional. Y el otro es apoyo a las instituciones estatales de cultura, que ya va dirigido de manera específica a las instituciones que operan en los gobiernos estatales y que están dedicadas a la promoción de la cultura. En general, estos apoyos que se proporcionan por medio de este programa eh, operan por medio de convocatorias. Entonces aquí se publican las reglas de operación a comienzos de año y ahí se establecen las fechas en las cuales van a salir las convocatorias y es importante que nosotros estemos atentos a la fecha de publicación de la convocatoria para que podamos entonces nosotros verla con tiempo y poder participar en los momentos en los cuales esta convocatoria establece como periodo para recepción de proyectos. Ahora vamos con el siguiente apoyo que corresponde al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. El DIF, que en este caso cuenta con el programa de apoyos a personas con discapacidad, que su objetivo pues es precisamente el poder atender a un grupo de población que pues es vulnerable a nivel nacional y que es el de las personas con discapacidad. En general, este programa apoya pues a cualquier grupo de población con discapacidad, sea discapacidad motriz o algún otro tipo de discapacidad. Y lo que se busca pues es que los sistemas estatales o municipales TIF puedan desarrollar proyectos para atender de manera específica a grupos de población que cuenten con discapacidad. Para ello, este programa cuenta con 3 vertientes, que es acciones de salud, acciones de infraestructura y acciones para el desarrollo de la inclusión. En materia de acciones de salud, lo que se busca es que se pueda proporcionar aquellos apoyos en materia de salud que requieran las personas con discapacidad, aquellos grupos que nosotros identifiquemos, por ejemplo, ayudas motrices, ¿no? Para la movilidad. En general, lo que se busca es que se pueda equipar a estas instancias para que puedan proporcionarle apoyos en materia de salud a las personas. Luego el otro es el de acciones de infraestructura, que lo que busca pues es precisamente el poder desarrollar esa infraestructura que se requiera para la atención
de personas con discapacidad, según esas discapacidades que nosotros identifiquemos en nuestro municipio. Y el tercer apoyo es el de acciones de desarrollo para la inclusión en materia laboral, educativa y social de las personas con discapacidad, que lo que se busca pues es precisamente que esas personas que cuentan con distintos tipos y grados de discapacidad puedan tener todos los elementos necesarios para que se puedan incluir en su ámbito laboral, educativo o social, y que de esa forma pues no estén en desventaja respecto a las personas que no padecen ninguna discapacidad. Es decir, lo que se busca es que estas personas puedan desarrollarse de manera personal sin que su discapacidad pueda ser un límite a ese desarrollo. Después está el apoyo que proporciona el Instituto Nacional de las Mujeres por medio del programa de fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género, que este programa lo que busca es fundamentalmente el poder fortalecer a los mecanismos para el adelanto de las mujeres, conocidos como MAM, para contribuir a la igualdad de oportunidades y el ejercicio de los derechos de las mujeres en las entidades federativas y municipios, ¿verdad? Entonces, lo que se busca fundamentalmente con este programa es poder articular distintos tipos de acciones encaminados a fomentar la igualdad eh, entre mujeres y hombres, para que de esa forma las mujeres igualmente puedan tener una vida plena que no tenga obstáculos para su desarrollo personal. Y para ello, este programa cuenta con dos modalidades. Una que es la modalidad estatal, es decir, que instrumentan los gobiernos estatales por medio de sus institutos de la mujer, y el otro que instrumentan los gobiernos municipales y que comprende 4 ejes temáticos, que es fortalecimiento institucional, condiciones mínimas para implementar la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres, innovación para la igualdad de mujeres y coordinación interinstitucional para contribuir a la implementación de la política de igualdad. Por medio del fortalecimiento institucional, lo que se busca es el desarrollo de distintos tipos de capacidades, ¿verdad? Para que de esa forma, pues, se puedan desarrollar en los institutos de la mujer, sean estatales o sean municipales, esas capacidades que le permitan a las mujeres fomentar esta igualdad de condiciones y sobre todo el ejercicio de sus derechos. Y la siguiente modalidad, que es la de condiciones mínimas para implementar la política nacional en materia de igualdad, pues lo que busca es poder intervenir pues en el distinto marco normativo que exista a nivel local para que incluya precisamente la perspectiva de género. Y por medio de la modalidad, perdón, del eje de innovación para la igualdad de oportunidades, pues lo que se busca ya es de manera muy específica el poder articular un conjunto de acciones que estén orientados a la igualdad. Y por último, la coordinación interinstitucional, perdón, pues lo que busca es poder desarrollar mecanismos que fortalezcan la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno para poder promover la igualdad. Después, el siguiente apoyo proviene del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el INPI, por medio del Programa de Bienestar de los Pueblos Indígenas. Este programa, pues lo que busca es poder incentivar o poder contribuir al desarrollo integral de los pueblos indígenas y afromexicanos, ¿verdad? Este término, pues, que se ha incorporado últimamente, pero que sí es muy importante dado el porcentaje de población que existe en nuestro municipio de origen afromexicano. Entonces, lo que se busca, pues, es poder instrumentar distintos tipos de proyectos y de acciones que estén orientados precisamente a poder incentivar su desarrollo económico y su desarrollo social a partir de criterios que tienen que ver con
el cuidado de los recursos naturales que existan en estos municipios. Por medio de este programa se pueden desarrollar distintos tipos de acciones de muy diverso ámbito, pero que operan por medio de distintos componentes, que son los que se ven en pantalla, como es proyectos para el bienestar de los pueblos indígenas y afromexicanos, implementación de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, comercialización de productos artesanales y servicios turísticos indígenas y acceso a crédito, acceso a la atención médica a tercer nivel, apoyos para la construcción y ampliación de infraestructura de servicios básicos y promotorías comunitarias indígenas. Lo que se busca en términos generales con estos componentes, pues es el poder apoyar a las comunidades indígenas, por ejemplo, para el desarrollo de proyectos en materia de infraestructura diversa que se requiera en los municipios. También para el desarrollo de proyectos productivos. En el caso de que, por ejemplo, se lleven a cabo distintos actividades comerciales o actividades productivas en el municipio, pues se puede obtener recursos para poder fortalecer e incentivar esos proyectos, incluso para poder desarrollar proyectos y poder apoyar, por ejemplo, con lo que son el desarrollo de planes de negocio, etc. La parte de servicios turísticos indígenas también es muy importante porque permite, pues, precisamente poder desarrollar servicios turísticos que tengan esta perspectiva de cuidar el medio ambiente y los distintos recursos naturales que existan en este entorno. También contempla el otro componente que es el de acceso al crédito para comunidades indígenas para poder desarrollar distintos proyectos productivos. La parte de comercialización también es muy importante, ya que permite obtener recursos para poder llevar a cabo actividades de comercialización, porque a lo mejor este primer componente productivo lo pueden desarrollar muy bien, pero el segundo, que es el de la comercialización, es decir, ya la venta de productos, pues a lo mejor no lo tienen bien desarrollado, entonces por medio de estos recursos, pues se permite precisamente poder desarrollar actividades de comercialización. También el de acceso a la atención médica de tercer nivel, es decir, de alta especialidad, para que se puedan obtener recursos para poder atender situaciones que pues ya requieren de una atención médica muy especializada. Pues esta parte de infraestructura que les mencionaba que también es fundamental, ¿verdad? Para que pues se puedan desarrollar distintos tipos de infraestructura que se vayan identificando que se requieren en las localidades indígenas y afromexicanas. Después está la Secretaría de Bienestar. En este caso, vamos a hablar de un programa que es un poco diferente a los demás. Dado que este programa, pues, como tal, no proporciona recursos, sino que más bien permite utilizar determinados recursos para cuestiones muy específicas. ¿Qué recursos? Los que provienen del FAIS, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, que como sabemos ese es un recurso que le llega a los municipios de manera periódica para poder desarrollar determinadas actividades que estén especificadas en los lineamientos del FAIS y en la MITS, en la matriz de inversiones para el desarrollo social. Ahí ya se establece qué es lo que se puede hacer y no se puede hacer con esos recursos y en dónde se puede hacer, que como sabemos en el caso del FAIS va dirigido a las localidades que presentan los mayores grados de rezago social. Pero de ese recurso total que se le transfiere a los municipios se puede utilizar hasta un 2% de ese recurso que ya se les transfiere para llevar a cabo actividades que estén enmarcadas en el desarrollo institucional, es decir, para poder fortalecer las capacidades que existan en el municipio. Y para poder obtener este recurso, o mejor dicho, para poder utilizar este recurso para cuestiones que no están específicamente enmarcadas en lo que es el país, necesitamos nosotros hacer la solicitud ante la Secretaría de Bienestar por medio de la celebración de un convenio. Ya
una vez que se celebra este convenio, entonces podemos hacer disposición de estos recursos para poder desarrollar distintos tipos de proyectos como los que se ven aquí en pantalla, que es, por ejemplo, cursos de capacitación y actualización de los servidores públicos municipales, padrón de contribuyentes y tarifas, creación y actualización de normatividad municipal, creación de módulos de participación y consulta ciudadana, creación y actualización de normatividad, instalación y habilitación de áreas para la realización de trámites, acondicionamiento de espacios físicos y actualización de catastro municipal. Entonces, aquí, por ejemplo, si nosotros necesitamos recursos para poder modernizar las áreas de atención al público, para, por ejemplo, actualizar la normatividad o, por ejemplo, para actualizar nuestro catastro municipal, etcétera, pues podemos obtener recursos del FAIS. Pero es nada más tener esta consideración de que sí necesitamos nosotros hacer la gestión por medio de un convenio ante la Secretaría de Bienestar. Después está la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE, que también cuenta con apoyos para diversos tipos de actividades que se llevan a cabo en los municipios. Por medio de este programa, del programa de cultura física y deporte, lo que se busca es poder incentivar la activación física y las actividades deportivas en los municipios, que ya sabemos que uno de los principales problemas en el país, pues es el sedentarismo y la mala alimentación. Entonces, este programa lo que busca, pues es poder atender estas situaciones para que la población pueda llevar a cabo distintas actividades físicas. Entonces, hay estos dos componentes fundamentales, que es el de cultura física y el de deporte, que por medio de estas estrategias se buscan atender. Está, por ejemplo, estas tres estrategias que son por medio de las que opera el programa de cultura física y deporte, que son la estrategia de cultura física, estrategia de deporte de alto rendimiento y estrategia de deporte. Por medio de la primera estrategia de cultura física y estrategia de deporte, pueden participar los gobiernos municipales. En la primera, de manera muy concreta, se impulsan actividades en materia de activación física y de deporte, ¿verdad? Entonces, para que por medio de un proyecto que esté orientado a poder llevar a cabo distintas actividades físicas, en materia de activación física, o de más en forma de deportes, por ejemplo, de eventos deportivos, entonces incentivar la activación física de la población. Hay un componente muy importante que es el del CEDEM, que lo que busca pues es poder aprovechar esa infraestructura deportiva que existe en los municipios para poder desarrollar distintos tipos de actividades, o sea, como activación física, o sea, ya de manera específica como deporte, organizando a lo mejor distintos tipos de torneos, actividades deportivas, ¿no? Competencias que permitan precisamente que la población de manera ya cotidiana lleve a cabo estas actividades. Y el otro elemento importante pues es el de la estrategia de deporte, que de manera concreta permite el poder obtener recursos para el desarrollo de infraestructura deportiva en los municipios. De tal forma que si un municipio tiene la intención de desarrollar una determinada infraestructura, como puede ser una alberca, una cancha de usos múltiples, un deportivo, etcétera, pues bueno, puede hacer las gestiones por medio de esta estrategia. Después está la Comisión Nacional del Agua. La Comisión Nacional del Agua pues cuenta con tres programas fundamentales. Este primero, que es el programa de agua potable, de drenaje y tratamiento, que lo que busca es fundamentalmente el poder contar con una infraestructura que permita brindar un servicio adecuado en materia de agua potable, alcantarillado y saneamiento, los tres componentes que se ven en pantalla, y que opera por medio de tres subcomponentes, que es nuevo, es decir, que se desarrolle la infraestructura que se requiera, porque no existe,
mejorado, en donde lo que se va a hacer, pues es esa infraestructura que existe, pues que pueda estar en mejores condiciones, o rehabilitado, en donde lo que se busca es esa infraestructura que existe, pero que ya no opera por diversas situaciones, pueda volver a operar nuevamente, o mejoramiento de infraestructura, perdón, de eficiencia, que lo que busca es la eficiencia física y la eficiencia comercial. Eh, Después, lo que nosotros vamos a hacer con este programa es fundamentalmente el poder identificar qué necesidades existen en nuestros municipios para que a partir de ahí podamos desarrollar estos distintos proyectos, ya sea en materia de agua potable, de alcantarillado o de saneamiento. Estos tres grandes elementos según esas necesidades que se identifiquen para que se puedan desarrollar esas obras que ustedes vayan identificando que se necesitan. Este programa, a diferencia de los otros que hemos señalado, tiene abiertas sus ventanillas a lo largo del año y va recabando sus proyectos para que en el siguiente ejercicio fiscal ya se pueda hacer ejercicio de los recursos que se les asignen. Entonces, pues bueno, esto tiene esta ventaja. Y bueno, también este programa, pues generalmente proporciona apoyos diferenciales según los grados de rezago social que se vaya presentando en los municipios. Entonces, obviamente, se da preferencia a aquellos que presentan mayores grados de rezago social. Otro programa importante de Conagua es el de devolución de derechos, el PRODER, que, bueno, este programa lo que busca, pues, es poder proporcionar un subsidio que, pues, es equivalente hasta, es decir, hasta por un máximo, del monto de los derechos que se pagan por explotación o aprovechamiento de las aguas nacionales, y que está orientado principalmente para poder desarrollar acciones de mejoramiento de eficiencia o realización de obras de infraestructura en lo que tiene que ver con agua potable, alcantarillado, aguas residuales o mejoramiento de eficiencia, y que opera con un 50% y 50%, en donde la contraparte debe de contar con el 50% respecto al total del proyecto que pues estará considerando, ¿verdad? Que el gobierno federal aportará máximo el 50% restante. Y el otro programa importante es el de programa de saneamiento de aguas residuales, que también tiene que ver con la parte del pago de derechos por el uso o aprovechamiento de cuerpos receptores de descargas de aguas residuales, y que también lo que busca pues es el poder desarrollar distintas obras en materia de infraestructura de saneamiento, operación de saneamiento, mejoramiento de eficiencia de saneamiento y otros apoyos. Todo lo relacionado en materia de saneamiento. Y en materia de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, también cuenta con varios programas, como es el programa de mejoramiento urbano, que como su nombre lo indica, busca el poder desarrollar distintas obras de infraestructura y acciones que permitan el mejoramiento urbano, es decir, lo que es en la atención de las distintas áreas urbanas que existan en nuestro municipio y que requieran de una intervención porque están en mal estado. Para poder operar, pues consta de distintas vertientes, como es mejoramiento integral de barrios, regularización y certeza jurídica, planeación urbana metropolitana y ordenamiento y obras comunitarias. Mejoramiento integral de barrios va orientado principalmente a la parte de infraestructura, ¿verdad? Para poder atender esas necesidades que existen. Por ejemplo, en materia de pavimentación de calles, en materia de introducción de obras de agua potable o drenaje, en materia de alumbrado público, etcétera. Lo que se busca en general con estas obras es que las calles intervenidas pues, puedan quedar en óptimas condiciones. La otra vertiente es la de la regularización y certeza jurídica, en donde se busca pues es
poder dar certeza jurídica a los propietarios de predios para que a partir de ahí, pues ellos puedan tener ya la posesión legal de esos predios con los que cuentan. La otra vertiente importante es de planeación urbana metropolitana y ordenamiento territorial, que lo que busca pues es que se puedan desarrollar esos instrumentos de planeación que se requieren y que son muy importantes para poder planear el desarrollo del territorio en el tiempo, como puede ser el plan de desarrollo urbano, plan de ordenamiento territorial, plan de ordenamiento ecológico, etcétera, ¿verdad? Para que de esa forma, entonces, pues podamos nosotros contar o actualizar esos planes que requiera nuestro municipio. Eh, Después está el programa para regularizar asentamientos humanos, que lo que busca, pues, es precisamente el poder apoyar a las personas que cuenten con la tenencia de un predio, pero que no cuente con esa certeza jurídica porque no cuentan a lo mejor con las escrituras. Entonces, lo que se busca, pues, es precisamente el poder apoyar financieramente a las personas que cuentan con determinadas características, como es grado de marginación y de rezago social, para que de esa forma entonces puedan participar en el programa y se les proporciona un monto máximo para que puedan participar en esas actividades de regularización. Después está el programa de vivienda social, que pues atiende un rubro fundamental que es el de la vivienda, que como sabemos hay un déficit de vivienda en el país y que pues lo que se busca pues es poder atender la vivienda, ya sea para poder adquirir vivienda o para poder realizar vivienda por medio de autoproducción o para el mejoramiento de vivienda también, que es una de las partes fundamentales. Entonces, opera por medio de estos 6 distintos componentes como son adquisición de vivienda, autoproducción, reubicación de vivienda, reconstrucción de vivienda, mejoramiento integral sustentable y mejoramiento de unidades habitacionales. Cada una pues está enfocado a determinados aspectos en donde, como les comentaba, pues lo que se busca pues es poder atender estas necesidades específicas, ya sea para adquirir vivienda, para mejorar su vivienda o en casos específicos reubicación o reconstrucción de vivienda, pero que va orientado a la población de bajos ingresos y que pueda operar por mecanismos como son subsidios o por medio de cofinanciamiento. Y el otro componente, el de mejoramiento de unidades habitacionales, pues da apoyos para poder mejorar las condiciones físicas de las unidades habitacionales que tienen cierta antigüedad y que requieren pues apoyos para que puedan estar pues en óptimas condiciones. Después está el Programa Nacional de Reconstrucción, que bueno, este es un programa que derivado de los sismos que han afectado a determinadas regiones, pues requieren determinados apoyos en materia de vivienda, educación, salud o cultura para poder atender las necesidades específicas de estas construcciones que quedaron dañadas derivadas de los sismos que ha habido en los últimos años. Así que atiende a determinados estados, sobre todo los de la parte sur del país, es decir, los estados de Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Estado de México, Hidalgo, Morelos. Entonces, los apoyos van orientados ya sea a la reubicación de vivienda o reconstrucción de vivienda, en el caso de este componente de vivienda. En el caso de educación, a las escuelas también para la reconstrucción o acciones de equipamiento. En materia de salud, para poder atender pues lo que es la infraestructura en materia de salud, como es rehabilitación, sustitución, reubicación, demolición, equipamiento o estudios y proyectos. Y en materia de cultura para las instancias culturales que existan en nuestro municipio, en nuestros municipios también para estos rubros, ¿no? Restauración, conservación, consolidación, mantenimiento, prevención. Luego está el programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastro, que como el nombre lo dice, pues está orientado precisamente a poder
modernizar los registros públicos de la propiedad y de los catastros. Esto derivado de que pues, hay que poner orden dado el desfase que hay en cuanto a los registros, que muchos registros no están actualizados, no están completos o funcionan de una manera todavía muy básica, no se han digitalizado ni nada, y lo mismo con los catastros. Entonces, lo que se busca con este programa, pues es contribuir al ordenamiento y planeación territorial por medio de la implementación de proyectos que estén orientados precisamente a la modernización de estas áreas en los gobiernos estatales y municipales. Y por ello consta de estos tres tipos de apoyos: proyectos ejecutivos de modernización registral, proyectos ejecutivos de modernización catastral y proyectos ejecutivos de modernización integral, donde cada uno pues atiende a uno de estos rubros, sea en la parte de los registros públicos de la propiedad, sea la parte de los catastros, o que atienda los dos rubros. Esto es importante pues, porque da sobre todo mucha eficiencia a lo que es la identificación de los distintos predios y las características que existen en nuestros municipios, y que ello permite pues también fortalecer la labor de recaudación. Entonces, pues es fundamental para identificar esta parte de registros públicos que permita contar con un conocimiento detallado sobre los distintos muebles y el estado en el que están en nuestro municipio, y pues la parte de las características de los inmuebles también para poder recaudar según las características con las que cuente estos inmuebles. Y aquí el porcentaje de apoyo pues da de la parte de SEDATU hasta un 60% del costo total del proyecto. Y el resto pues proviene de la institución que va a ser la ejecutora. Luego la CONUE, la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, consta con el Proyecto Nacional de Eficiencia Energética, que es un programa que lo que busca es impulsar la eficiencia energética en los municipios por medio de la sustitución de los sistemas de alumbrado público que existen, de las luminarias de manera específica. Y esto se lleva a cabo por medio de apoyo técnico y financiero a los municipios para que se puedan desarrollar estos proyectos. Este proyecto opera en distintos niveles. En primer término, pues lo que se busca pues es que se pueda obtener la validación técnica de los proyectos, de esos proyectos que se presenten, y que estos puedan contar con una rentabilidad en el tiempo. Y sobre todo que estén orientados a esta parte de la eficiencia energética. Y en segundo momento, que se pueda apoyar financieramente para que ya de manera específica se pueda hacer el cambio de luminarias. Entonces, bueno, este programa pues también es muy importante porque permite sobre todo a los municipios ahorros de energía muy importantes, dado que la parte del alumbrado público pues corresponde a uno de los gastos más importantes que realizan los municipios. Entonces también para que se tome en cuenta. Y para cerrar, Banobras. Banobras cuenta también con varios programas. Está Banobras FAIS, que lo que busca es poder adelantar recursos de lo que ustedes reciben por concepto de FAIS para poder desarrollar las obras que están señaladas en el catálogo FAIS, es decir, agua potable, alcantarillado, drenaje, letrinas, urbanización, electrificación y infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda, mantenimiento de infraestructura. Entonces, se adelanta un porcentaje de lo que el municipio recibe a lo largo de su periodo de administración para que ustedes puedan desarrollar a lo mejor algún proyecto que ustedes tienen considerado y que dada su limitación de recursos, pues requieren de recursos adicionales para poder concretar estas obras. Entonces, este programa, pues lo que hace es poderles adelantar recursos para que ustedes vayan pagando a lo largo del tiempo esos recursos, pero que puedan desarrollar en el presente estas obras que se requieran en su municipio. El otro es el de la línea de crédito global, que lo que busca pues es poder proporcionar apoyo financiero a estados y municipios para llevar a cabo distintos tipos de obras, sobre todo de infraestructura.
y que no necesariamente caen en el campo de Banobras FAIS, porque sabemos que en el caso del FAIS pues va dirigido a determinadas localidades, las que cumplen con esos requisitos en materia de rezago social. Y en este caso, pues es más abierto y ustedes pueden llevar a cabo distintos tipos de proyectos como es infraestructura para agua potable y saneamiento, infraestructura de vialidades, de ahorro de energía, de equipamiento urbano y de residuos sólidos, entre otros. Entonces, bueno, también está esta línea de crédito que pues puede resultar un esquema muy importante para desarrollar obras que a ustedes les permita pues el poder contar con esas obras y acceder a un crédito que puede ser pues bastante flexible para ustedes y que de esa forma pues no tengan que retrasar el desarrollo de estas obras. Y está el programa de modernización catastral, que lo que busca pues es poder fortalecer los ingresos propios municipales por medio del desarrollo de proyectos y la ejecución de estos proyectos en materia de modernización catastral, que como les decíamos, la parte de modernización catastral es fundamental en los municipios para que se pueda fortalecer la recaudación. Entonces, esto pues también puede resultar en una inversión muy importante para el municipio porque en el tiempo les va a permitir a ustedes el fortalecer sus ingresos propios por los impuestos que estén ligados a catastro, es decir, los impuestos a la propiedad. Entonces, bueno, ese es un panorama general en materia de lo que es el compendio de fichas municipales y también queremos nosotros comentarles que esta información que se les ha proporcionado corresponde al compendio de fichas para programas federales de 2022, pero dada esta característica que les comentábamos de que las reglas de operación tienen una periodicidad anual, pues nosotros vamos a publicar en el mes de enero el compendio de fichas de programas federales de el año 2023. Lo hacemos a comienzos del mes de enero porque es cuando están abiertas las ventanillas. No lo podemos hacer antes porque antes todavía no se han publicado las reglas de operación. Sin embargo, lo que nosotros planteamos es que se pueda trabajar a la par que se publican las reglas de operación con este compendio, para que ustedes puedan consultar a tiempo las fichas de los distintos programas federales y pues puedan saber cuáles son esas características fundamentales y a partir de ahí pues puedan estar en condiciones de presentar a tiempo sus proyectos ante las ventanillas correspondientes. Y el otro punto fundamental y que también queremos destacar es que esto que nosotros vimos así de manera súper resumida, es decir, la revisión de los distintos programas de las dependencias federales, lo vamos a hacer nuevamente, pero ya por parte de los expertos de las unidades responsables de cada programa, en donde ya nos platicarán de manera muy detallada y extendida las características de cada uno de estos programas. También para que ustedes, en el caso de que estén interesados, nos puedan acompañar en estos diálogos virtuales que se van a desarrollar durante el primer trimestre del año. Entonces, vamos a contar con una serie de diálogos virtuales en materia de los distintos programas federales que estarán vigentes durante ese año. Y bueno, sin más, dado que ya nos pasamos el tiempo, pues queremos agradecerles por su paciencia, por habernos aguantado pues, un poquito más del tiempo necesario, pues esperando que esta información les sea de utilidad y reiterándoles que el catálogo, perdón, el compendio de programas federales estará disponible la versión 2023 ya en los primeros días de enero y ahorita pues está disponible esta versión 2022 en la liga que se les mostró con anterioridad. Y pues nuevamente muchas gracias. Queremos agradecer la exposición por parte del maestro Ignacio Bonilla y queremos decirles que toda esta información ustedes la van a poder encontrar en nuestro sitio oficial del INAFET. Mi compañera Paola Andrade ya compartió la liga en el chat donde ustedes pueden ir directamente a esta ficha, a estas fichas, a estos programas. Y tenemos algunas preguntas rápidamente. Sabemos que ya nos pasamos del tiempo, pero daremos paso a unas preguntas muy puntuales. Principalmente tenemos
por parte de Patricia Álvarez una consulta referente a con quién podemos acudir en caso de dudas o interpretación de las reglas de operación de diversos programas, Ignacio. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, en el compendio de fichas de programas federales les ponemos datos de contacto que son de las personas responsables de estos programas. Ahí nosotros vamos a identificar precisamente quiénes son. Ahí vemos nosotros nombre, área responsable y también teléfono y correo electrónico. Con ellos directamente lo pueden revisar. En dado caso de que ustedes tuvieran ahí algún problema de comunicación, que también es posible que se pueda dar, con nosotros directamente y nosotros ya lo revisamos con la dependencia federal respectiva. Con mucho gusto, pues digo, nosotros quedamos atentos en caso de que tengan alguna duda para poder canalizarlo con la dependencia respectiva. Muchas gracias, Ignacio. Referente a las preguntas de cuándo se va a publicar el compendio para el 2023, como ya comentó mi compañero Ignacio, se va a publicar en enero. Y tenemos una pregunta más referente al recurso del PRODIM. ¿Hay algún tope de porcentaje que se pueda ocupar para la modernización catastral? No, no hay ningún tope. No, ustedes hay, una vez, aquí nada más lo único que hay que tomar en cuenta es que sí se pueda celebrar ese convenio con la Secretaría de Bienestar, en donde ya se establece de manera muy específica cómo se va a trabajar. Y a partir de ahí, ustedes pueden utilizar el recurso en este catálogo que les mencionaba hace rato de distintos proyectos que se pueden desarrollar. Entonces, si entra dentro de ese catálogo, ustedes pueden destinar el monto que consideren. Ahí no hay ningún problema. Muchas gracias, Ignacio. Y finalmente, referente a sus preguntas, si van a poder tener esta presentación y su constancia, la respuesta es sí, ustedes van a tenerlo directamente en el correo al que fueron registrados para ingresar a esta sesión. Y finalmente, queremos agradecer la participación de las autoridades municipales y estatales que nos acompañaron una vez más en este espacio de diálogo. Agradecemos sus preguntas, sus comentarios. Y a continuación me permito cederle el uso de la voz al maestro Ignacio Bonilla para dar cierre a nuestra sesión. Adelante, por favor. Muchas gracias, Andrea. Pues bueno, nos cedimos un poquito de tiempo, pero bueno, ha sido con el afán de que pues podamos ver, aunque sea de manera un poquito resumida, los distintos programas federales que hay y cómo es, cuál es la lógica del convenio de fichas de programas federales, esperando que esta información les sea de utilidad ahorita para quienes están interesados en desarrollar proyectos, pues que ya tienen ya ahorita un bosquejo de lo que serán los programas federales del próximo año, tomando en consideración posibles cambios menores a los programas. Sin embargo, lo que está mostrado ahorita les puede servir muy bien para desarrollar proyectos. Y queremos agradecerles a todas y a todos su tiempo por haber participado en esta sesión y haberse quedado hasta el final. Y pues a nombre de nuestro titular del INAFED, el licenciado Ignacio Ovalle, queremos agradecerles a todos por su participación, esperando contar con su participación en nuestros próximos diálogos virtuales que pues están diseñados para ustedes para poder atender sus distintas necesidades. Sin más, nuevamente muchas gracias a todas y a todos. Esperamos que puedan tener muy buena tarde. Hasta luego.